Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te amamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Padre, te damos gracias en este momento tan especial de poder estar, Padre bendito, conectados en vivo y en directo con tu iglesia, Señor, para compartir las palabras de vida eterna. Palabras de aliento, palabras que nos levantan, palabras que nos restauran, palabras que vienen del cielo mismo, Señor. En esta hora y en este momento te pido permiso para entrar en Kadosh, que es santidad. Kadosh traduce santidad. Para entrar en la bendita palabra del Eterno, para entrar en inquirir sabiduría que proviene de Dios a través de tu bendita palabra, Señor.
Hoy es un día especial, hoy es un día glorioso y es un día de victoria en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo. Te pido, Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, que seas dirigiendo en esta noche la palabra y que sea respondiendo a cada uno de mis hermanos sus peticiones, su clamor, Señor, y que muchos encuentren respuesta a tantas preguntas que tienen, Señor, a través de tu palabra. Permítenos, Señor, en este momento alejarnos de toda teología humana, de todo concepto humano, Señor, de todo estudio que cualquier teólogo, cualquier denominación, cualquier pastor, cualquier hombre haya podido dar sobre tu palabra. Y permítanos entrar en tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Una palabra que nos transforma, una palabra que nos edifica, una palabra que realmente nos lleva al camino, a la verdad y a la vida eterna, que es Jesucristo, el Cordero de Dios. Padre, te doy gracias de verdad por cada hermano que está conectado y que se está conectando en este momento a la predicación de esta noche. Una predicación y un momento para seguir dando buenas noticias, Señor, y poder seguir diciendo que vale la pena servirte, vale la pena amarte, vale la pena de verdad estar en el camino, en la verdad y la vida, el cual es Jesucristo, cuyo nombre es conocido en español y en los diferentes idiomas por las traducciones, pero tu nombre real en hebreo, Señor, es Yahshua HaMashiach. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y te pido, Señor, una bendición grande y poderosa para cada hermano que se esté conectando en este momento a la enseñanza de esta noche, Señor. Y que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Y te pido que a cada uno de ellos, Señor, que son esta iglesia internacional, una iglesia que está a nivel mundial, que se conecta en este momento, a alabarte, a glorificar tu nombre, Señor, y a inquirir sabiduría de parte tuya, Señor. Te doy gracias por este momento especial y te pido que desde ya empieces a responderle a cada persona y darle una respuesta viva y eficaz al milagro que tanto están esperando, Señor. Gracias por todo. Te bendecimos y te alabamos, Padre Celestial. Tu nombre en español y es conocido como Jehová. Y realmente tu nombre en hebreo es Yahweh, Yud-Hed, Bat-Hei. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Para mí es un gozo y un gusto estar otra vez en la presencia del Eterno. Y ante ustedes, una iglesia internacional, una iglesia mundial, una iglesia que ama las verdades de Dios y que les gusta, les fascina lo sobrenatural. Este ministerio le gusta moverse en lo sobrenatural, pero sobre todo le gusta algo muy especial y es entrar en el fundamento. Aquí nos alejamos y los que conocen este ministerio desde hace más o menos 10, 11 años que estamos sobre las páginas sociales, saben, y también los ministerios donde el Señor nos ha permitido fundar iglesias, abrir grupos, abrir sitios de adoración y la alabanza, saben que a este ministerio en cabeza del pastor Carlos Bolívar le fascina entrar a la palabra y salirse de las teologías humanas. A mí me gusta escudriñar. ¿Por qué? Porque hay una gran verdad que la iglesia tiene que saber. Y es que tenemos que entrar en la verdad. Y la verdad es la que nos hace libre, no las teologías humanas, no los conceptos humanos. Por eso jamás ustedes van a encontrar que yo dé una opinión personal sobre la palabra. Porque la palabra no admite opiniones personales, sino ella nos lleva en obediencia al camino, a la verdad y a la vida. Y este camino y esta verdad que nos llena de vida y nos lleva al Padre Celestial es el Cordero de Dios. Aquel que subió a la cruz del Calvario por ti y por mí. Se llama Jesucristo o es conocido por todo el mundo como Jesucristo, cuyo nombre real en hebreo es Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Quisiera, hermano, que en esta noche, ya después de haber orado un momentico, quiero que volvamos otra vez a cantar un poquito de esta estrofa. No la vamos a cantar toda para entrar en una materia tremenda. Y es que les voy a dar una gran noticia. Bueno, ya ustedes lo saben porque esta mañana tuve la oportunidad de ir al hospital y me permitieron la entrada después de una hora de espera. Me permitieron la entrada por menos de 30 segundos para estar al lado de mi hijo y ver con mis propios ojos que vale la pena servir al Señor Jesucristo, que vale la pena servirle al Cordero de Dios, que vale la pena estar en su palabra y pararse uno de las promesas de Él porque las cumple. Y cuando uno le ama y uno le obedece, Él responde al clamor y a la petición. Y que cuando la Escritura dice, por ejemplo en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová o en Yahweh
Dice, y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Escuche lo que dice la Escritura. Concederá todas las peticiones de tu corazón. Tienes que deleitarse. Deleitarse es gozarse. Es vivir por Él, es permanecer por Él. Miren, mi amado hermano, las personas que me conocen a mí en mi intimidad saben que yo permanezco o en mi trabajo, pero me gusta, igual que el apóstol Pablo, ganarme el pan de cada día con los talentos que Dios me ha dado y la profesión que Él me ha dado. Y me encuentran trabajando, me encuentran enseñando la palabra o me encuentran en mi casa. No me encuentran perdiendo el tiempo absolutamente nada más, disfrutando con mi familia, en mi hogar prácticamente. Entonces, algo muy importante es que eso le permite a uno deleitarse en Él. Porque en este caso a este hombre no hay nada más que lo satisfaga que estar en la presencia del Eterno. Por eso se logran las cosas tan espectaculares como se logran, como son los milagros sobrenaturales. Cosas tremendas. Hoy, por ejemplo, mis ojos vieron a mi hijo, no me dejaron acercarme a él porque las ansias como padre era ir a abrazarlo, besarlo y decirle que le amo. Y me tocó a una distancia prudente como de unos más o menos 6 metros desde ahí poder hablarle, y saqué mi celular y alcancé a saludarlo y decirle que lo amaba y que estábamos orando. Toda la iglesia internacional que Dios ha permitido que este ministerio pastoree a través de las redes sociales, está orando por él y decirle desde lejos, te amo hijo, te amo. Y para mí es espectacular. Se abrió su camisa y alcancé a ver los tubos que tiene conectados aquí hacia su pulmón, porque el pulmón izquierdo fue el que fue afectado por la puñalada que estos bandidos le propinaron, la que era mortal. Pero antes de este video tuve a la cirujana al frente mío y me dice, señor Bolívar, lo veo con una cara de extrañeza. ¿Usted no sabe lo que ha pasado? Claro que lo sé. Claro que lo sé, porque conozco a un Dios vivo y real. Y le dije, y aparte de ser el papá de ese joven que está allá en esa camilla, al cual usted atendió y cual usted fue instrumento de Dios para devolverle la vida, este hombre predica las verdades del Evangelio y le di testimonio que creo en un Dios vivo y real, cuyo nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Yo le dejé que hablara. Y la doctora me explicó cuál fue el procedimiento, qué fue lo que sucedió. Y me dice, pero es que usted tiene unos ojos, no es ni siquiera de extrañeza. Pero usted no sabe nada. ¿Cómo que no sé nada? Yo estoy enterado de todo. Porque Dios me mostró todo lo que iba a pasar. La iglesia del mundo entero se ha unido. Sin distingo de denominación, de pastor, de iglesia, de cobertura. Aquí no les importó nada. Y eso fue lo más lindo, de verdad, con todo este proceso con mi hijo. Que la iglesia se unificó en una sola, conforme a las Sagradas Escrituras. El Señor dijo allá en San Juan que somos uno, tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre, un solo Redentor, un solo bautismo y una sola fe. Y en torno a lo que ha sucedido a mi hijo, la iglesia se olvidó de las denominaciones y de las disputas que hay entre ministerios. Eso es más lindo, ese es el milagro más espectacular. Ni siquiera, perdóneme lo que voy a decir, pero lo digo por amor al Dios al que sirvo. Eso es más espectacular aún que mi hijo haya vuelto a la vida. Y lo más sorprendente es que esta doctora, esta cirujana que intervino a mi hijo, una mujer joven, tiene menos de 30 años, tiene el temor de Dios en su corazón. Cuando yo le dije, yo soy el pastor Carlos Bolívar, esa mujer se sorprendió, no me conocía, porque hay muchos pastores en el mundo entero, pero me dijo, pastor, usted debe tener una fe tremenda para que Dios nos haya permitido devolverle la vida a este muchacho, porque llegó muerto prácticamente. Dijo ella, donde hubiera llegado unos minutos más tarde, no lo hubiéramos podido revivir. Y dijo, esto fue un milagro sobrenatural y tremendo. Llegó prácticamente muerto, sin un pulmón funcionando, ahogado, ya prácticamente los signos vitales se le estaban acabando, y lo reanimaron y lo intervinieron de una vez. Y fue increíble porque tuvieron que sacarle líquidos, y hoy, en el momento en que yo pude entrar, estaba conectado a una máquina donde le estaban extrayendo más líquido del pulmón. Y ella me contó que los tubos que le instalaron a mi hijo en el pulmón están provocando que el pulmón se vaya restableciendo solo, dice ella. El pulmón lo expanden a medida que sale el líquido
y vuelve y se cierra como si estuviera respirando por sí solo, o sea, funcionando por sí solo. Y ella dice que es algo tremendo. ¿Por qué? Porque a él lo indujeron en coma. Y lo que mandaron decir los médicos es que en menos de 10 días a mi hijo no lo podíamos ver, no podíamos hablar con él porque iba a estar en coma inducido, completamente aislado. Pero a las 24 horas después de que la multitud de la iglesia se unió en oración, se produjo el milagro y él se despertó. Y fue cuando alcanzó a hablar con su mamá. Ayer volvió y se despertó y me mandó un mensaje a mí diciéndome que me amaba y que estaba bien. Y hoy el Señor me permitió ver con mis propios ojos un milagro sobrenatural, que es devolver un ser humano de la muerte a la vida. Porque las puñaladas que le pusieron a mi hijo, tanto por la espalda, en su brazo, como lo vieron en los videos, y en el pecho, fue lo tremendo. ¿Sí? Lo cogieron 3 hombres por todo lado a apuñalearlo por robarle un celular. Y lo dejaron tirado en una calle moribundo. Y Dios tuvo compasión de él, y transeúntes, gente que iba pasando, lo recogieron y lo llevaron al hospital. Y gracias a Dios, mire, la cirujana, la doctora que lo atendió, conoce al Dios vivo y real, y pudimos darle la gloria a Dios en ese momento. Es espectacular. Ver estos milagros en mi vida son espectaculares, y saber que vale la pena servirle a un Dios vivo y a un Dios real. Esto es lindo, es espectacular. Poderle hablar a mi hijo así sea de lejos y decirle: hijo, te amo, y estamos orando, una multitud, mucha gente está orando por ti, iglesias. Y él simplemente se recostó y ya no lo van a sedar más, porque está en una recuperación de que él puede hablar y está consciente de todo. Es muy bonito, es muy lindo, ¿sabe qué? Y vale la pena servirle al Señor Jesucristo. Vale la pena servir a Yahshua HaMashiach, al Cordero de Dios. Y nuevamente les digo a ustedes, iglesia del Cordero de Dios a nivel internacional, los amo y los voy a amar por toda la vida. Y así como en el momento en que mi madre iba a morir, que fue algo muy tremendo, el día 8 de enero, cuando me llamaron y yo estaba en la ciudad de Cartagena, y me dijeron: su mamá lleva 2 días sin comer. Le dije: por favor, pásela al teléfono. Le dije, y era mi madre, estaba aún viva. Y le dije: mami, te amo, mamá. Ella no podía hablar, pero alcancé a escuchar cuando dijo, no, 2 veces me lo dijo. Y le dije: mami, váyase ya, váyase tranquila. Le dije: mami, váyase, recuerde las calles de oro, recuerde el mar de cristal, recuerde los cielos, recuerde las bodas del Cordero, recuerde ese Jesucristo que usted misma me enseñó a amar desde cuando yo era un niño. Le dije: vaya, parta para la Nueva Jerusalén, parta ya a la patria celestial. Le dije: mamá, yo le prometo que voy a seguir predicando la verdad de Jesucristo hasta el día en que me llame a su presencia. Y voy a hacer mover los cielos en poder sobrenatural. Porque eso es lo que provoca uno cuando le hace caso uno a la bendita palabra del Señor. ¿Saben? Fue increíble porque ese mismo día, siendo más o menos las 8 de la mañana, salimos hacia el mar y me introduje en el mar hasta que el agua me daba hasta aquí. Levanté las manos a los cielos y lloré. Lloré porque soy un ser humano y tengo emociones. Y levanté las manos al cielo también y le dije: Señor, llévate a mi madre ya. No le permitas estar en ese sufrimiento en que se encontraba. Una varona de Dios, fundadora de iglesias. Ella me enseñó lo que es ser un pastor misionero, caminar por las montañas llevando la palabra de Dios de casa en casa, de hogar en hogar. Me enseñó a fundar iglesias y me enseñó ese amor a este Redentor, a este Cordero que tanto amamos. Y hay más milagros sobrenaturales que los vamos a seguir contando. Pero quiero que cantemos la primera estrofa de esta canción porque es espectacular. Porque hoy y esta noche, con esta noticia tan tremenda y gracias a que nos unimos en oración, yo estoy recibiendo mi milagro y usted va a recibir su milagro también esta noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo te alabamos, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito hermoso. Dígaselo conmigo. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover.
dígaselo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias. Gracias, Señor. Así eres tú. Gracias, Señor. ¿Saben que los milagros del Señor son reales y tangentes? Pero el milagro se produce cuando nosotros provocamos que se produzcan. Cuando tú escudriñas la palabra, siempre vas a encontrar al Señor, al Maestro de Galilea, preguntándole a la gente, ¿qué quieres que te haga? Él nunca fue poniendo las manos porque sí. Él nunca fue orando porque sí. Él no hace como lo hizo como los ministerios modernos que empiezan a decir, recibe. Él fue con un trato personal a cada una de las personas que se atravesaron en su vida. Y esta noche va a tratar contigo personalmente. Porque los milagros de Él no fueron colectivos, ni fueron pescas milagrosas, fueron milagros reales y tangentes, como lo que hemos podido ver en estos 3 días con mi hijo, que pasa de la muerte a la vida. Recuerdo, y antes de entrar en la palabra, tengo que hablar también de un milagro que está registrado en las páginas sociales, año del 2015. Si alguien quiere entrar a mirar en fotografías subidas, va a encontrar la historia y va a encontrar la predicación. Mi madre aún estaba con vida, no había partido porque ella partió este año a la presencia del Señor. Y eso fue lo que se me olvidó decirles. El día 8 de enero fue cuando le pedí al Señor esto y le hablé a ella. Y al otro día, a las 9 de la mañana, ella partió a la presencia del Señor. Fue algo muy lindo saber que ella se fue, escuchando que su hijo, su único hijo, predica la verdad del Evangelio y predica un Evangelio sobrenatural, de poder. Porque es bonito saber que también, no solamente Dios nos usa con otras personas, sino nos usa hacia nosotros mismos también, cuando es necesario. Qué hermoso es esto.
En el año 2015, mi madre fue encontrada en la ciudad donde ella vivía, tirada en el piso de su baño. Iba a bañarse y la encontraban semidesnuda, tirada boca abajo y con un reguero de sangre o un charco, llamémoslo un poco de sangre a su alrededor. Y fue impresionante porque la encontraron así, llamaron a la ambulancia, la sacaron al hospital de la ciudad, en Puente Nacional, donde ella vivía. Y los médicos inmediatamente detectaron que ella había sufrido un derrame cerebral por su lado derecho. Toda esta parte, las arterias a nivel interno, el TAC, lo que la máquina roja mostraba múltiples explosiones de las arterias, lo cual le provocó el derrame, le provocó una parálisis tremenda en medio cuerpo. Todo su lado derecho estaba paralizado, fue algo muy tremendo. El caso es que cuando se me avisó a mí, no encontrábamos a mi madre por ningún lado. Llegamos allá, llegamos al hospital, mis tíos, mis familiares no sabían de mi mamá, dónde se ubicaba, y a los 5 días después la ubicamos en otra ciudad, más o menos a 2 horas en otra ciudad, en un hospital mucho más grande y mucho mejor para la atención. Y recuerdo que llegué yo al hospital, me la ubicaron en un 3er piso y yo entré, iba acompañado con otra persona. Y en el momento que yo entré, ustedes saben que en la mayoría de las clínicas o los hospitales está un médico general y están los estudiantes de medicina pasando por todas las habitaciones, visitando a los enfermos, y el médico que los va guiando les va diciendo: este paciente tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene aquello, y ellos van aprendiendo en su estudio de medicina qué es lo que sucede con los pacientes. Y en el momento que yo entraba, estaba este médico y habían como unos 7 estudiantes de medicina con sus batas blancas, pasando revista, y se dirigió a mi mamá y le dijo: mire, esa señora tiene trombosis. Y yo escuché la palabra trombosis y yo inmediatamente le refuté al médico. Le dije: eso no es trombosis. Y el hombre me volteó a mirar, me dijo: señor, es trombosis. Y yo: no es trombosis. Y que sí es trombosis, al punto que nos pusimos a una discusión ahí, digámoslo, medio tonta, pero yo lo hice con una convicción tremenda, porque yo sé a quién estoy sirviendo. Y yo conozco los milagros y los he visto en otras personas, y ese día vi un milagro sobrenatural en mi madre tremendo. Resulta que él se molestó conmigo y salió y se fue. Me estaba acompañando un tío también en ese momento, y preciso era el mediodía, donde estaban sirviendo, digamos, en Colombia decimos al mediodía el almuerzo, ¿sí? En otros países como México o en Texas le dicen desayuno. Bueno, aquí le decimos almuerzo al mediodía. Y trajeron la comida y mi madre la encontré sentada en una silla plástica. Llevaba 5 días sentada. Simplemente la levantaban para cambiar el pañal desechable que le estaban poniendo, y la volvían a sentar porque ella no quedó totalmente paralizada. El caso fue que yo llegué, acomodé la silla y la arrastré hacia mí. Apenas ella se le soltó una lágrima por su ojito derecho y no podía ni hablar, apenas porque tenía medio cuerpo paralizado. Es algo impresionante porque yo lo que hice fue que cogí la comida y le di la comidita en su boca. La alimenté yo mismo, porque las enfermeras del momento ni siquiera, a veces, no todas, pero hay muchas enfermeras que desatienden a los pacientes cuando están en ese estado, les molesta por la carga laboral tan tremenda que tienen. El caso fue que la arrastré con todas mis fuerzas hacia su camilla, porque mi mamá era un poquito obesa, y Dios me dio fuerza tremenda y la levanté. Yo mismo la metí a la camilla y yo mismo les tiré sus piernas a las malas y les tiré su brazo a las malas y la metí dentro de la camilla y la tapé. Le puse la cobija encima que tenía, y fue algo sobrenatural, algo tremendo, porque yo sentí en ese momento y la abracé a mi madre, teniendo mis pies sobre el piso, pero me eché encima de ella. Y en su oído derecho, en el oído malo, empecé a hablarle. Empecé a recordarle quién era su Redentor. Le decía yo: mami, acuérdese que usted tiene un Salvador. Acuérdese que el Señor Jesucristo sanaba enfermos, que Él devolvía la vista al ciego, que los sordos los ponía a oír, que el cojo saltaba. En fin, le empecé a recordar todo lo que ella misma me había enseñado a mí desde niño. Empecé a recordarle quién era su Salvador, su Redentor. Y empecé a recordarle y a llenarla de tanta fe a ella. Y duré 3 horas echado literalmente sobre mi madre, hablándole, no orando por ella. Las personas que estaban alrededor pensaron que era que yo estaba orándole en el oído. Yo no le estaba orando, ni le estaba ministrando ni nada. Le estaba recordando
algo muy importante que tú tienes que hacer en esta noche. Le estaba recordando la bendita palabra del Cordero de Dios. ¿Sabe? Mi mamá había perdido su identidad de verse así destruida después de predicarle el Evangelio y fundar iglesias. 3 horas duré con ella hablándole de las maravillas de Jesucristo, del Cordero de Dios, de su paso por la tierra, de los milagros creativos, todo lo que ella me había enseñado. ¿Saben qué sucedió? Mi madre entró en un profundo sueño. En ese momento, pues salimos a nosotros a almorzar y mi tío me pidió el favor de que lo llevara hasta donde estaba el transporte para irse para su ciudad, porque yo ya no podía devolverme debido a que yo ya volvía a la capital, a Bogotá, donde yo vivo. El caso de que cuando volví yo al hospital, había una conmoción tremenda en el piso y en la habitación de ella estaba el jefe o el director de la clínica, el cirujano, el cardiólogo, estaba hasta el hombre que toma las radiografías, estaban en una junta y no me dejaban ingresar. 15 minutos y yo me molesté, la verdad tengo que decirlo, me molesté. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no me dejan entrar? Hasta que salió el director de la clínica a hablar conmigo y trajo el TAC, ese examen que le hacen a la cabeza con esa máquina grandota donde entran al cerebro y lo ven, y me mostró el derrame tan tremendo que mi madre tenía. Y lo primero que me dice: señor Bolívar, no sabemos qué sucedió. Esta es la prueba de que le tomamos a su mamá, y su mamá llegó aquí paralizada y su madre llegó con un derrame cerebral, sin poder hablar ni nada. Y estas son las pruebas que nosotros tenemos clínica. Le dije: pero dígame qué pasó, señor. Estaba yo molesto, dígame qué sucedió, déjeme entrar a mirar a mi madre. ¿Qué pasó? Sí. En ese momento me dice otra vez: no sabemos qué pasó, la verdad. Me dijo: venga conmigo. Me hizo entrar. Y cuando yo entro a la habitación, mi madre lo primero que me dice es: hola, mijo, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y yo: wow, ¿qué pasó aquí? Esto es algo tremendo. Y me dicen, porque ella estaba compartiendo la habitación con otra mujer, y la mujer del lado dijo: no, yo no sé. Lo único que sé es que ella llegó un momento y se estiró, hizo... oh, y se despertó y se estiró, y se paró y fue al baño, y cuando ella salió al baño, que quedaba ahí junto, pues las enfermeras se sorprendieron y todo el mundo: ¿qué está pasando acá? Y se formó una conmoción tan tremenda en ese hospital. Y lo único que pude decirle a esos médicos fue: yo creo en un Dios vivo y real, que si sacó a Lázaro de la tumba, lo levantó de los muertos, levantaba a mi madre, y por más trombosis que fuera. ¿Y saben qué sucedió? Yo me la iba a llevar ese mismo día para mi casa porque mi mamá estaba hablando. Y si usted no me cree, búsquenlo en las páginas sociales, búsquenlo en mi Facebook. Año 1995, y van a ver el video donde mi mami le da la gloria a Dios y salió caminando del hospital. Esa noche no me la dejaron llevar porque ellos tenían que hacerle más exámenes, porque los doctores son así, cuando no creen en lo sobrenatural. Le volvieron a tomar el examen y increíblemente todas las arterias que se le habían reventado, que mostraba el primer TAC, no mostraba nada. Estaba totalmente sana y curada. 8 días me la dejaron ahí hasta que ella salió caminando. Y lo bendito y lo más lindo es que me tocó esa noche orar por todos los enfermos del piso donde mi madre estaba. Y hoy le doy la honra y la gloria a Dios, así como lo hice en el año 95. Pasó lo mismo que con mi hijo. Resulta que la persona que estaba a mi lado tomó la fotografía, porque fue fotografía. El Facebook en esa época no tenía los videos como los tienen hoy, ni transmisiones en vivo. No tenía esa aplicación. Tomó la fotografía y subió en mi perfil una petición de oración por la madre del pastor Carlos Bolívar, y más de 10,000 personas en el mundo entero se unieron sin distingo de denominación, sin distingo de religión, sin distingo de pastorado y ministerio, a orar por mi madre junto conmigo. Y vimos el poder de Dios otra vez en acción. Y esta noche vamos a ver el poder de Dios en acción en tu vida. Si puedes creerlo, créelo, porque el que cree, dijo el Señor Jesucristo, todo le es posible. Bendito sea su nombre. Gracias, papito hermoso. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Padre, con la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, vamos a entrar en tu palabra, Señor, para ver 2 casos importantes en la Biblia, verídicos, de cómo se logró milagros sobrenaturales. Y también vamos a aprender esta noche por qué no he recibido mi milagro.
porque podemos estar cometiendo esos errores, Señor. Permítenos sumergirnos en los ríos de agua viva que son tu palabra, Señor, y aprender de ella sabiduría que proviene del cielo, alejándonos de todas las teologías humanas. Señor, abre nuestro oído a la verdad. Permite que nuestros ojos vean más allá de lo viviente y lo sobrenatural, y que seamos guiados siempre por el Espíritu Santo a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano, le invito a que vaya al libro de San Marcos capítulo 5, y comenzamos en el verso 21. Libro de San Marcos capítulo 5, verso 21. Y usted va a entender por qué yo soy un hombre de fe y por qué logro lo sobrenatural. Y lo logro por una simple y sencilla razón, mi amado hermano, porque yo le creo al Cordero de Dios lo que Él dijo en su palabra. Y cada vez que entro en ella, si tengo que corregirme, me corrijo. Porque ella también redarguye, exhorta. Y ella también me exhorta a mí, por más que yo la predique. Y me ha llevado a corregir mi vida, mis caminos, mis pensamientos y mi forma de hablar, para hoy en día pensar, hablar y sentir de acuerdo al Cordero de Dios. Por eso se da el milagro sobrenatural. Dice la Escritura, tiene un título: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Muchos se lo saben, pero vamos a entrar a escarbar, a escudriñar. No vamos a leer, porque muchos de ustedes les gusta leer la palabra, pero se les olvida escudriñarla y ustedes pasan por encima los secretos y las verdades que ella muestra ahí. Por eso el milagro no se produce. Muchos tienen la palabra aquí, pero la palabra del Señor no debe morar solamente en la mente. No debe convertirse en solo letra, sino debe bajar al corazón para que sea viva y eficaz en tu vida. Y vuelvo y repito, algo muy tremendo. Hoy hablaba también con la hermana Maribel Sauceda y llegamos a una conclusión y le dije algo muy tremendo. Si la iglesia no pone en práctica la palabra del Cordero de Dios, no va a afectar ninguna área de su vida. Toda congregación y toda iglesia, sea grande o sea chica, debe provocar que la palabra afecte la vida de quien la oye. Si la palabra que te dan en el lugar donde tú te reúnes no ha afectado tu vida en respuesta del cielo, tienes que tener cuidado, porque puedes estar en teologías humanas y no en los ríos de agua viva. Y esta noche vamos a afectar nuestras vidas, y para muchos de ustedes van a tener respuesta, porque aún a través de lo que le sucedió a mi hijo, me han escrito muchas personas pidiendo oración por sus hijos también. Y he visto testimonios tremendos. No le puedo contestar a todo el mundo porque aún es increíble. Facebook me está bloqueando aún que conteste, porque esto se volvió como si fuera algo viral. Y no le puedo, entonces lo único que he podido es contestarle a algunos y a otros ponerle simplemente me gusta, porque Facebook me prohíbe ahora contestarles. Entonces vamos a entrar en la palabra. Dice así la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Escuchen que está hablando principales de la sinagoga. No está hablando de los doctores de la ley, ni está hablando de los jerarcas del templo, no está hablando de los sacerdotes, está hablando de los principales de la sinagoga. Y si lo traemos o lo transculturizamos a nuestros tiempos, hoy en día encontramos, no llamemos denominaciones, sino grupos judío-mesiánicos de raíces hebreas y cristianos, aparte del catolicismo. Entonces, si nos vamos a ver que son de los principales de la sinagoga, no son los sacerdotes del templo, sino de los líderes espirituales que manejaban la ley y la Torá. Acuérdense, mis amados hermanos, que los sacerdotes no le reconocieron ni le recibieron, pero sí iban de noche a escondidas a preguntarle a él palabra, porque le reconocían en privado, mas no públicamente. Y así hay muchos, y ojalá usted tenga cuidado, mi hermano, sobre todo todos los que están transitando en raíces hebreas, en no perder su espiritualidad.
Porque en el momento que usted pierda la espiritualidad, que es el sello del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, mi hermano, usted va a tener mucha letra y mucho conocimiento de la ley, de la Torá, pero el Espíritu Santo se ha apartado de usted porque usted ahora cree en leyes, mas no en el Espíritu que lo guía a la verdad. Y la palabra ha sido clara, y el Cordero de Dios ha sido claro que tenemos que reconocerlo a Él como el camino. Y si usted no está transitado por el camino, usted no va a ver milagros sobrenaturales. Entonces, muchos de los hermanos que están en Raíces Hebreas, porque yo estudié también Raíces Hebreas para mirar qué es lo que están enseñando, están acudiendo a ministerios como el de nosotros por oración, porque Dios les responda a sus peticiones, porque han perdido la espiritualidad. Y usted no puede salirse de la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede perder la cobertura del único que le tiene que dar cobertura a usted, que es el Ruach HaKodesh. Ese es su nombre en hebreo. Ruach HaKodesh es Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Porque el día que usted pierda la cobertura del Espíritu Santo, pierde la espiritualidad. Y el Señor fue claro en decir que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces mantengámonos en vida. Amén. Y dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora viene una pregunta para usted esta noche. Usted que se la pasa también pidiendo y pidiendo, y usted que me dice a mí y me escribe para decirme, pastor, yo no veo el milagro. Usted que me escribe para decirme, pastor, mi hijo lleva tantos años así, tantos años así, mi hija lleva así, mi hija está así. ¿Por qué no ves un milagro? Mire, este hombre, aunque no lo seguía, se postró a sus pies. ¿Hace cuánto usted, mi amado hermano, no se postra ante los pies del Cordero de Dios? ¿Hace cuánto usted no se humilla ante su presencia? Y este hombre lo hizo. Y fue el primer principio que él aplicó, y es humillarse, ser manso y ser humilde de corazón. Porque siendo un principal, los principales, y en todas las iglesias, mi amado hermano, esto es increíble, en todas las iglesias, los líderes de las iglesias la mayoría son arrogantes y altivos. Pero este hombre se humilló y se postró, se arrodilló ante el Señor. ¿Hace cuánto tú no lo haces? ¿Hace cuánto tú no te humillas a la presencia del Cordero de Dios? Y si vives pidiéndole. Por eso es un principio que tú has dejado de practicar. Por eso la Escritura en el libro del Apocalipsis dice, volveos a vuestro primer amor. Ese primer amor donde tú le amabas con el alma, donde tú lo deseabas a cada instante, donde tú le expresabas palabras de amor, donde tú te arrodillabas aún al lado de tu cama, a adorarle y alabarle, y ahora no lo haces. Jairo se postró ante la presencia del Eterno, dice la palabra. Dice, y le rogaba mucho. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son tus peticiones, mi amado hermano? Yo vi a mi hijo, que mi hijo me habló hoy, y lo pude ver de lejos, pero no dejo de seguirle clamando por misericordia. No dejo de seguir alabándole, no dejo de seguir postrado al lado de mi cama también. No dejo de pasar la noche también clamándole y orándole todo el tiempo porque lo levante, porque le devuelva la vida completa. Jairo le rogaba, Jairo clamaba. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Que el ciego Bartimeo también gritaba y le decía, Jesús, hijo de David, ten piedad, ten misericordia de mí. Y clamaba tanto y le rogaba tanto hasta que provocó que Jesús parara su camino y lo mandara a llamar. Tú tienes que provocar eso en el Cordero de Dios. No basta con simplemente decir, es que yo lo amo, Él me va a escuchar. No, clámele, ruéguele, suplíquele, pero no le suplique por la bendición, suplíquele por misericordia. Porque cuando uno se postra, como lo hizo Jairo, es clamando por misericordia. Es tocar el corazón del Señor, es tocar el trono de la gracia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para que los milagros sean creativos y se den en esta vida. Dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Y me hacía recordar ese 3 días cuando grabé ese video pidiendo la ayuda, pidiendo la intercesión de la iglesia. En ese momento yo empecé a rogar porque mi hijo estaba agonizando. Después de que estos 3 delincuentes lo apuñalearon y lo dejaron tirado en una calle con un pulmón perforado por robarle un celular. Jairo dice, mi hija está agonizando. Ven
y pon las manos sobre ella para que sea salva. Escuche lo que dijo Jairo. Jairo la tenía bien clara, mi amado hermano. Y es increíble cómo muchos de ustedes han sido enseñados, mal enseñados por sus denominaciones o por pastores que no captan la verdad. Y de entradita lo que hacen es pedirle al Señor el milagro. Y si usted analiza casi todos los milagros que el Cordero de Dios hizo sobre la tierra, Él siempre les dijo, tu fe te ha salvado. E inmediatamente el milagro se produjo. Pero la iglesia ha sido enseñada al revés. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Señor, devuélveme la salud. Señor, devuelve la vida. Señor, quítame esta enfermedad. ¿Y saben que al Señor no le interesa tanto que tú recibas el milagro? Sino que tú seas salvo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque cuando tu nombre esté escrito en la vida, tienes acceso a los milagros, a las señales y a los prodigios. Por eso siempre me escuchan predicar que tú debes provocar tu milagro. El Cordero de Dios siempre le preguntaba a la gente, ¿qué quieres que te haga? Y la gente le decía que recobre la vista. Lo mismo que hacemos nosotros. Pero Él simplemente le respondía, tu fe te ha salvado. Nunca, no los tocaba, a la mayoría no los tocaba. No les ponía las manos, no les reprendía ni nada de la enfermedad, sino simplemente les decía, tu fe te ha salvado. E inmediatamente se producía el milagro. Entonces viene una pregunta tremenda. Mire lo que dijo Jairo. Antes de la pregunta, dice, Jairo le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Jairo la tenía clara, que lo más importante no es ni siquiera el milagro, sino la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Y cuando tú eres salvo y tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces todas las cosas te serán añadidas. Así el mal venga y arremeta contra ti, así te metas en problemas tremendos, encontrarás la salida. ¿Por qué? Porque es tu fe, te ha salvado. Y acuérdense que la fe viene por el oír, pero no el oír de cualquier cosa. Y te voy a decir una cosa, la fe ni siquiera viene por el oír de una predicación, porque la mayoría son teologías o estudios de la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice Efesios capítulo 6, dijo el apóstol Pablo. Cuando tú te metes en la palabra y empiezas a indagar sobre los milagros, sobre las cosas sobrenaturales, te llenas de tanta fe que empiezas a vivir lo sobrenatural. Tus ojos se abren a lo espiritual, tus oídos a lo espiritual, y empiezas a caminar en la verdad del Cordero de Dios. Por eso el milagro se da. Y Jairo le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vivirá, dijo. Entonces, ¿quién provocó el milagro? ¿Quién fue el que provocó el milagro en la hija de Jairo? La gente piensa que fue porque el Señor fue y le dijo Talita Cumi y todas esas cosas. No. El que provocó el milagro fue Jairo con su fe. Y todos los milagros que usted encuentra en los 4 evangelios sobre Jesucristo los provocó la fe de quien necesitaba el milagro. Y eso provocó que se acercaran al Cordero de Dios. Pero la iglesia ha sido mal enseñada. Inocentemente predican y practican cosas que inocentemente otros también fueron enseñados mal y se lo heredaron a usted. Por eso usted no tiene por qué leer la Biblia. Y alguno me dirá, pastor, ¿usted qué está hablando? ¿Que no leamos la Biblia? No, no la lea. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es escarbar. Escudriñar no es leer. Escudriñar es irse despacito mirando palabra por palabra y cada acto para poder comprender y encontrar los secretos de Dios ahí. Por eso es que tú, cuando empiezas a leer y escuchas predicaciones como estas, dices, uy, Dios mío, yo tantas veces que he leído esto y no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque tú lees. Y Cristo mandó escudriñar, buscar, analizar, indagar, inquirir, y siempre guiados con el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Dice la Escritura, fue pues con él Jesucristo y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, escuche esto, que es algo tremendo, escuche esto porque acá hay una verdad que usted tampoco sabe.
Pero una mujer, escuche, la multitud le apretaba. La escritura dice, todo el mundo estaba al lado de él, no podía casi ni caminar. Haga de cuenta como cuando las grandes artistas van entre la multitud, llevan sus escoltas que van así apretados y casi no podían caminar. Así le pasaba al Cordero de Dios. Pero escuche esto, pero una mujer, escuche esto, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y hoy en la iglesia a muchos les pasa eso. Y hay muchos que corren de pastor en pastor, de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, a ver dónde se le hace el milagrito. Y resulta que el milagro no se provoca, no es por quién ora, ni cómo ora, sino por quién lo recibe y cómo recibe la palabra. Es por su fe. Y el Cordero de Dios dijo que si tuvieras fe, así sea, como un granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate, y el monte se quitará. Y todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará. Se darán las cosas por lo que diga. Eso dice la palabra. Entonces, ¿por qué no pones en práctica la palabra? Y como no pones en práctica la palabra, porque no la escudriñas, resultas practicando cosas de teologías humanas y de mercaderes de la fe, donde resultas tratando de comprar milagros disfrazados con unos versículos de que están sembrando en la palabra de Dios. Y el milagro se da es por la fe, no por el dinero que tú des. Dice la escritura, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había sido aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, ¿sabe qué es oír hablar de Jesús? Cuando oyó hablar la verdad, porque Cristo traduce al español verdad. El Mashiach o el Mesías es la verdad. Cristo es verdad. Cristo no es religión. Cristo no es denominación. Cristo no es teologías. Cristo no es pensamientos humanos. Cristo es la verdad del Padre Celestial. Ahí hay una diferencia tremenda. Cuando tú, o cuando esta mujer dice, cuando yo hablar de Jesús, o sea, o yo hablar de la verdad, dice, vino por detrás entre la multitud. Usted se imagina a esta mujer enferma, débil, por todos los años, 12 años, con flujo de sangre. Y ustedes, las mujeres, me comprenden que cuando ustedes tienen flujo demasiado de sangre, se debilitan, les da dolor de cabeza, les da migraña, les da de todo. Pero esta mujer se metió entre la multitud que lo apretaba. Dice, y tocó su manto. Pero aquí hay un error de transcripción en la traducción. Los originales a los cuales el Señor me ha permitido tener acceso, no dice que tocó el manto de Jesús, sino tocó los tzitzit. En el libro de Levíticos, el Señor le ordenó a los varones fabricar los tzitzit. Los tzitzit son como unos cordones que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, los fabrica y se los cuelgan en la ropa o en el cinturón. Van de color azul y blanco de acuerdo a la bandera del pueblo de Israel. Y son larguitos, como unas tiras, como unos mechones. Y esos tzitzit simplemente son ordenados por el Padre Celestial a Moisés para que el varón o el pueblo recuerde los mandamientos del Padre Celestial, la ley del Eterno, los estatutos del Padre Celestial. Y la mujer lo que tocó fue eso, lo que recordó, la palabra del Padre Celestial. No el borde del manto. El borde del manto siempre traía los tzitzit. Y para que usted sepa más de qué es los tzitzit, entre, cuando terminemos la enseñanza, a Google y pregunte qué son los tzitzit. Y ahí se va a enterar. Y va a saber por qué esta mujer tocó los tzitzit, que es lo que le recordó la palabra del Padre Celestial. Y dice la Escritura algo muy tremendo. Porque ella decía, imagínense, ella ya pensaba y analizaba. Ella no se fue a las teologías humanas. Ella no quiso escuchar ni a los apóstoles ni a los que seguían a Jesús. Ella no quiso escuchar a los sacerdotes ni a los principales de la sinagoga. Ella fue guiada por el poder de Dios a la verdad, a Cristo, y tocar lo que le recordaba la palabra del Padre Celestial. Dice, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Pero mire la fe tan tremenda de esta mujer.
Ella se lo propuso, lo pensó, lo sintió y se lo propuso, pero actuó. ¿Por qué usted no hace lo mismo, mi amado hermano? ¿Por qué usted simplemente se la pasa pidiéndole, reclamándole y renegando y diciendo, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué piensa que es que solamente a los que tenemos un título o una trayectoria ministerial es que Dios no escucha? Y llevamos años enseñándole. Vaya al camino, vaya a la verdad. Miren Jeremías 33:3, todo el mundo lo repite, pero nadie lo pone en práctica. El mismo Padre Celestial dijo, él mismo dijo, se me está yendo la palabra. Vamos a, se me fue. Usted se la sabe más que yo. Jeremías 33:3. Dice la escritura. Todo el mundo se la sabe y es algo muy tremendo. Dice, clama a mí. ¿A quién debe clamar, mi amado hermano? ¿A quién le está clamando usted, mi amado hermano? ¿A quién le está clamando usted, mi amado hermano? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dijo el Eterno. ¿A quién le estás clamando tú? ¿A quién buscas tú? Y ayer vimos en Isaías 58 por qué Dios no responde. Y es porque tú buscas el reino de Dios, pero no buscas la justicia. Y no vamos a entrar a hablar de la justicia. Entonces empieza a clamar. Clamar es rogar, clamar es suplicar. No le pida más a Dios por su milagro. Clámele por misericordia, clámele por compasión. Toque el corazón del Eterno. Y dice esta mujer, porque decía, si tocaré tan solo su manto, mire lo que dice esta mujer, seré salva. A ella también le importaba, igual que a Jairo, su salvación. Porque ella ya había escuchado que Jesucristo siempre le decía, tu fe te ha salvado. Y ella ya sabía que si la salvación llegaba a su vida, el milagro se hacía inmediatamente, no se demoraba. Y dice la escritura, y enseguida, mire, y enseguida, ve que no me estoy equivocando, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Cuándo? Cuando ella tocó la palabra del Eterno, cuando ella se metió entre la multitud, por encima de los obstáculos, por encima de los problemas, y tocó la palabra del Eterno, que son los tzip, fue salva. Entonces usted pregúntese, mi amado hermano, mi amada hermana, que no ha recibido su milagro, si usted realmente es salva. Porque una oración de fe no le hace salva. El ir a una iglesia no le hace salva. No le hace salva a usted. La salvación llega cuando usted entra al camino, entra a la verdad y entra a la vida. Porque ese camino, esa verdad y esa vida se llama Jesucristo, el Cordero de Dios, Yahshua HaMashiach. Y Él es quien te lleva al Padre Celestial a ser salva. Muchos de ustedes no reciben nada sobrenatural ni respuesta a sus vidas porque se están engañando a sí mismos por las teologías humanas, creyendo ser salvos. Y si no hay respuesta en su vida, es porque usted no está en el camino, en la verdad de la vida, está transitando en teologías humanas. Si usted no ve las respuestas del cielo, es porque Dios no está con usted, ni le oye ni le responde. Por eso es que usted corre tras hombres de título y no corre a su presencia. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, mientras yo sigo hablando, usted pregúntese a sí mismo, a sí misma, ¿por qué no ha recibido su milagro? ¿Por qué no está la respuesta de Dios en usted? Porque usted inocentemente puede estar cometiendo errores de la palabra, porque así fue enseñado, porque así fue enseñada. Y muchos de ustedes aún se atreven a predicar cosas de las cuales no saben ni tienen conocimiento, porque no viven la palabra en su propia vida. ¿Por qué yo hablo de milagros? Porque Dios los ha provocado en mi vida, porque yo también provoqué cuando la palabra la comprendí, la entendí, provoqué los milagros, porque para mí lo principal es la salvación y los milagros son cosas que son añadidas. Usted puede creer que es ser salvo, usted puede ser un pastor, usted puede hablar bonito, predicar bonito,
Pero puede que usted no sea salvo porque usted no camina en la verdad del Cordero de Dios, sino en teologías humanas. Es fuerte lo que le estoy diciendo, mi hermano. Sí, es fuerte y es duro, pero es la verdad. Por eso Dios no le responde a usted. Por eso usted se emociona cuando ve milagros sobrenaturales. Por eso usted se emociona cuando ve que Dios le responde a otros. Pero pregúntese por qué Dios no me está respondiendo a mí. Pregúnteselo. Y si Dios no te está respondiendo es porque tú no estás en el camino, en la verdad, en la vida, sino transitas por los caminos teológicos. Y la mayoría de mercaderes de la fe. Por eso tú te has atrevido hasta sellar la palabra con dinero, hasta pactar, hasta sembrar por la palabra, por un milagro. Y no sabes que eso es un culto a Baal. Jezabel llevó el culto de Baal al pueblo y ella pedía para Baal oro, plata, piedras preciosas y lo que se comerciaba en aquella época. ¿Quieres un milagro? Necesitas fe. La fe es creer en el Cordero de Dios. No necesitas hacer nada más. Sé salvo y recibirás tu milagro inmediatamente. Dice el verso 30, dice, luego Jesús. Cuando se dice Jesús, realmente la traducción debería decir no Jesús ni Jesucristo, sino verdad. Entonces la verdad debería traducir, porque ese es el contexto de los originales. Las traducciones nos han puesto nombres que han salido de Babilonia y Roma, pero la traducción de su nombre realmente no debería ser ni siquiera Yahshua HaMashiach, ni Jesús ni Jesucristo, sino la verdad, porque Él es la verdad. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, esta mujer con la fe provocó que saliera poder del Cordero de Dios. Con solo creerlo. Y no bastó con creerlo, sino que ella se metió entre la multitud. Mire cuántos le tocaban a él. Dice que estaban en una multitud apretada. Pero ella fue la que provocó que saliera poder del Cordero de Dios. Los demás que lo estaban tocando, ¿por qué no salió poder? Porque está sucediendo lo mismo en esa época que está sucediendo en esta época. Muchos caminan en las iglesias sin importar la denominación. Muchos dicen que aman al Señor, muchos dicen buscar al Señor, pero no tienen la fe en Él. No le creen a Él, creen en Él, pero no le creen en sus palabras. Hay una diferencia tremenda en creer en Él y creerle a Él. Todo el mundo cree en el Cordero de Dios, pero quienes le creemos a Él, practicamos la palabra de vida, estamos en el camino y provocamos que salga poder sobrenatural del trono de la gracia. Y el milagro se da. Por eso les dije, póngale atención cuando comenzamos a leer. Todos lo apretaban, todos lo estaban tocando, pero ella provocó que saliera poder por su fe, porque creyó en sus palabras, creyó que Él podía sacarla de ese azote. Pero ella se agarró no del manto, ni del borde del manto, se agarró de los tzitzit, de la palabra del Padre Celestial, de la palabra del Eterno. Ahí fue donde ella se agarró, y no lo tocó con un dedito, lo agarró así. Y fue cuando provocó que poder saliera del Cordero de Dios. ¿Qué esperas tú para hacerlo? Entra en la palabra de verdad. Huye de las teologías humanas. Echa por tierra todo lo que te enseñaron en los seminarios. Echa por tierra lo que te enseñaron en las iglesias. Y entra tú mismo a clamar al Padre Celestial. Porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y Él dijo que el Espíritu Santo en San Juan 14:26 nos va a guiar a toda la verdad. Y tú necesitas entrar en la verdad del Hijo de Dios. No llores más, no sufras más. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? La traducción dice vestidos. El original dice, ¿quién se atrevió a tocar mis tzitzit? Porque los tzitzit es lo más sagrado y delicado que un judío, no un judío, sino un hebreo, puede tener en su vestimenta.
Usted puede romperle el vestido a un hebreo, pero vaya, tóquele un tzitzit a un hebreo y verá con celo cómo se levantan por la palabra del Padre Celestial, que para ellos es la Torá. Y muchos de ustedes no saben que ustedes tienen la Torá en sus Biblias. La Torá del pueblo de hebreo es el Pentateuco que usted maneja en su Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y usted ni siquiera se atreve a leerlos. No conoce el pensamiento del Padre Celestial. Y esta mujer se agarró de la palabra del Eterno. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? ¿Usted no le parece esto un tonito como de burla? ¿Pero usted qué le pasa? Todos lo apretamos y pregunta. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién se había atrevido a tocar su tzitzit? ¿Quién se había atrevido a agarrarse de la palabra y las promesas de su padre, que provocaron que saliera poder de él? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Su milagro fue al instante cuando se aferró de la palabra de Dios. ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Hace cuánto no abres tu Biblia para leerla y escudriñarla? ¿Hace cuánto dejaste de oír la perfecta voz de Dios a través de su palabra por oír la voz de hombres? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Hace cuánto no te postras otra vez? Jairo se postró, recibió su milagro. Esta mujer se postró. ¿Hace cuánto tú no te arrodillas? Hazlo al menos en tu cama. ¿Hace cuánto arrodillarse es adorar? Arrodillarse es mostrarse humillado ante su presencia. Arrodillarse es romper el molde y estar sometido ante el Cordero de Dios. Arrodillarse es decirle: Señor, haz tu perfecta voluntad, aquí estoy. ¿Hace cuánto no lo haces? ¿Hace cuánto ni siquiera abres tu Biblia para leerla? Agárrate de los tzitzit, de la palabra del Eterno. Y él le dijo, porque él respondió y le dijo: hija. Mire cómo le respondió de lindo, le dijo: hija. Y cuando se pronuncia la palabra hijo o hija es porque ama. La amó tanto que la tomó como su hija y le dijo: hija. Tu fe te ha hecho salva. Ve que lo importante para recibir el milagro es la salvación. Cuando tú eres salvo, tocas el trono de la gracia, accedes a los milagros. Todo te será añadido. No importa que el mal venga y arremeta contra ti, no importa cuántos años lleves en el lastre de la enfermedad. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántos años llevas en tu congregación siguiendo hombres, llorando, suplicando? ¿Cuántas veces erróneamente has pactado? Arrepiéntete. No sigas más teologías humanas y entra al camino a la verdad y la vida que lleva el Padre Celestial. Él es la vida. Él fue quien dijo: buscadme y viviréis. ¿Por qué sufres más? ¿Por qué sigues luchando más? ¿Por qué sigues así? ¿Por qué años de enfermedades? ¿Por qué tus hijos están como están? ¿Por qué tu hogar así desbaratado? ¿Por qué tu vida así? Abre tus oídos a la verdad, abre tus ojos a la verdad y transita en la verdad que es el Cordero de Dios. Aquí está la verdad en su palabra. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga
diciendo: tu hija ha muerto. ¿Ustedes saben lo que sintió ese padre? Te amo, Señor. Te amo, dador de la vida, te amo. Tal vez Jairo sintió lo que yo sentí hace 3 días cuando me dijeron que mi hijo lo habían apuñaleado y estaba tirado, estaba a punto de morir. ¿Usted sabe lo que sintió Jairo en ese momento cuando le dijeron su hija murió? Es fuerte, es duro para los que somos padres y amamos a nuestros hijos de verdad y nos pasan estas cosas. Me imagino el corazón de Jairo que se rompió en 1000 pedazos en ese momento. Tremenda noticia. Y le dijeron: tu hija ha muerto. Y no hizo falta aquel que le quisiera hacer desmayar su fe. No hizo falta aquel, como hoy en día lo pasa en algunos de ustedes, que aparecen esos hermanitos que quieren matarle su fe cuando usted está entrando en la verdad. Como dicen en Texas, que lo hacen patinar. Y le dijeron: ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué lo molesta? Yo me imagino a Jairo con su corazón destrozado. Hace 3 días cuando me dijeron que mi hijo fue apuñaleado, fue duro para mí, fue tremendo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos de imaginarme cómo me lo destrozaron. Cuando me dijeron que habían perforado un pulmón con el puñal y que lo recogieron tirado y desangrándose en la calle. Por mi mente también pasó: me lo mataron. Pero pasó algo muy lindo también, es que mi fe se restableció y se levantó de una manera tremenda, aunque era una fe con dolor. Y lo mismo le pasó a Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, escuche, Jesús, la verdad, oyó lo que estaban diciendo. Y le dijo al principal de la sinagoga, Jairo: no temas, cree solamente. Y esa palabra viene para ti esta noche. No temas más. Empieza a creer, empieza a aumentar tu fe. Porque hoy vas a tener respuesta a tu petición y a tu milagro. Yo no te conozco, no sé quién eres. No sé en qué país estás, no sé en qué ciudad estás. No sé a qué iglesia perteneces ni a qué pastor sigues tú. Pero hoy te digo lo que el Señor le dijo a Jairo: no temas, no temas, cree solamente, cree. Porque para el que cree todo le es posible. Hace 3 días me acordé de la palabra. Y el equipo ministerial que está alrededor mío me levantaron los brazos diciéndome: pastor, no se desmaye, tenga fe. Por eso hice ese comunicado. Y fue algo tremendo, dice: y no permitió que le siguiese nadie. Y viene la pregunta: ¿por qué el maestro no permitió que nadie más le siguiese? ¿Saben por qué? Porque los que le seguían creían en él, porque veían las cosas, pero no le creían a él. No creían que el milagro podía ser realidad en sus propias vidas. Y cuando la persona no tiene fe, el Señor la aparta. Por eso no puede ver lo sobrenatural. La fe permite que haya una coinonía, una unión con el Maestro. Y esa fe viene a través de la palabra, creerle a la palabra y ponerla en práctica. Ahí es donde se produce el milagro sobrenatural. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Y puede que el maestro de Galilea esté a tu lado en este momento y solamente está viendo el alboroto, la gritería, la patanería tuya y los reclamos tuyos. Y aunque él llegó allí, nadie de los que estaban ahí se percató quién había llegado. Y eso puede estar pasando en tu vida, por eso el milagro no se produce. No sabes que el maestro está ahí preguntando desde hace rato qué quieres que te haga. Y él simplemente te dice, cree solamente, no temas. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué usted se la pasa llorando y sufriendo y desesperada o desesperado cuando tiene problemas y situaciones duras? Porque no ve la respuesta. Y si no ve la respuesta, es porque usted no está en comunión con el Padre. Usted está metida y metido en teologías humanas. No está en el camino, no está en la verdad y no está en la vida. Y él dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Y yo me imagino que más de uno empezó a burlarse de él. Así como cuando hablamos de milagros sobrenaturales, muchos se burlan de nosotros, no creen, dudan. Por eso me di a la tarea de ir a la clínica a filmar a mi hijo para que creyeran que esto sí es cierto, que es real, que no es una mentira. Y apenas se me permita ya estar al lado de mi hijo, voy a transmitirlo como les dije ayer, en vivo y en directo, para que él dé el testimonio, qué fue lo que le sucedió. Y si en lo posible voy a pedir que la doctora también esté presente para que ella le hable al mundo entero. Y se burlaban de él. ¿Sabe qué es burlarse del Cordero? ¿Sabe qué es burlarse de Jesucristo? Es no creerle, es dudar. Cuando usted no cree que usted puede recibir el milagro, usted se burla de él porque usted lo está desconociendo, lo está rechazando, lo está repudiando. Y se burlaban de él. Y echando fuera a todos tomó al Padre. ¿Sí ve que el Señor echa afuera a todos los que dudan, a todos los que no creen los echa afuera? Por eso no reciben el milagro. Echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi. Y a ti también te está diciendo, mujeres, Talita Cumi. Y a los hombres también nos llama, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y en esta hora el Señor te dice a ti, levanta tu fe, no temas, cree solamente. Talita Cumi, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe tu milagro en esta hora. Empieza a hacer lo que no podías hacer. Empieza a profesar y lanzar palabras de vida. Si estás enfermo, rechaza esa enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús. Empieza a hablar lo sobrenatural, empieza a mover el ámbito espiritual, afecta lo sobrenatural para que en lo físico se vea la realidad. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Sabe qué es espantar? Se sorprendieron tremendamente, así como muchos se sorprenden cuando el Señor usa este ministerio en lo sobrenatural. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Salió Jesús, o salió la verdad de allí, y vino a su tierra, ojo con esto, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, que no es sábado, le aclaro, algún día voy a hablar del sábado, del Shabbat. El Shabbat no es el sábado. Le voy a dar una pildorita así simple. En el libro de Levítico dice que el día, para el pueblo hebreo, el Señor ordenó que comienza a la puesta del sol y termina a la puesta del sol del otro día. Ese es un día para Dios. No como nosotros que manejamos calendario gregoriano y comienza cuando sale el sol y termina cuando se esconde el sol. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, lo mismo que está pasando en las iglesias, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos?
¿qué es esto? Y hay muchos que se admiran de lo que está sucediendo, pero no reciben el milagro. Por lo siguiente, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando alguien conoce nuestro pasado, que era un pasado de vergüenza, dicen, pero ese que lo va a usar Dios, si ese era, si ese si ese no sé qué, si ese de cuándo. Y mire lo que sucede cuando se hace eso. Mas Jesús, la verdad, les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Cuando usted se atreve a deshonrar al profeta verdadero de Dios, usted no recibe milagros. Cuando usted se pone a hablar cosas y a participar de murmuraciones, usted no recibe el milagro. Porque por algo el Señor nos puso al frente de la iglesia, con un solo objetivo, llevarlos a ustedes al camino de la verdad y la vida, para que ustedes vivan en lo sobrenatural. Cuando usted honra al profeta, recibe honra y favores del Eterno. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, los que lo conocen. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, pero sin que se produjera un milagro sobrenatural. Cuando usted deshonra, y usted que se ha atrevido a deshonrar a varones del Eterno, ha traído afrenta sobre su vida. Lo importante no es ni siquiera el milagro, sino que usted sea salvo, sea salva, como dijo el Señor, y que su nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te alabamos. Toque toque la palabra y recibe tu milagro en esta hora. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón,
adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Siempre te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Si eres tú, si eres tú, así eres tú, así eres tú. Mire mi amado hermano, en este momento, ¿no? Siga adorando, siga con los ojos cerrados ahí, escúcheme simplemente. Ponga la mano en su parte afectada, donde esa enfermedad lo tiene azotado, la tiene azotada desde hace rato. Ponga la mano en su parte financiera también, que es donde usted guarde su dinero. Ponga la mano en su cabeza, en sus riñones, en sus pulmones, aquí en la tiroides. Ponga su mano donde tenga los quistes, donde tenga el cáncer. Ponga la mano ahí y empiece a ordenarle en el nombre del Cordero de Dios que se vaya toda enfermedad de su cuerpo ahora mismo por el poder de la sangre preciosa del Cordero de Dios, y recibirá su milagro. Empiece a clamar usted mismo y empiece a darse palabra a usted mismo.